Básicamente es lo que quiero compartir en esta entrevista, en este momento, herramientas de cómo poder combatir los estados de ansiedad, particularmente en esta época que puede ser muy nostálgica para algunas personas. Ujú. Y es porque partimos de la teoría o de la explicación de que la ansiedad como síntoma se origina de un estado de creencias que la persona tiene. O sea, en otras palabras, cuando las personas sufren de ansiedad o experimentan ansiedad, no es necesariamente o únicamente una condición de salud emocional o salud mental. Estamos hablando que los síntomas son consecuencia del sistema psíquico, el sistema de creencias que la persona alberga, guarda, promueve o aplica en momentos de conflicto, en momentos de tensión. Y por eso quiero continuar con esta línea de pensamiento y quiero, si tengo la oportunidad en el tiempo, cubrir otros 3 tipos de creencias que en muchas ocasiones disparan los estados de ansiedad, estados de alteración emocional, inclusive ataques de pánico en algunos individuos. Hoy quiero hacer énfasis de que otra creencia que puede promover y disparar la ansiedad es el hecho de que las personas en un proceso de recuperación, en un proceso de poder gerenciar y derrotar la ansiedad, tienen que entender que el tiempo es esencial en la curación. ¿A qué me refiero? Muchas personas que sufren de estado de ansiedad quieren una solución inmediata a esa crisis psicológica, a esa crisis emocional, a esa crisis de salud, inclusive física. Y lo que tienen que entender, muchas veces la ansiedad se dispara o entra en una severidad porque tenemos la expectativa de buscar soluciones rápidas a problemas que en algunas ocasiones no tienen solución inmediata. La persona tal vez tiene que aprender a vivir con este tipo de conflictos o retos, sea de salud, sea de relaciones. O sea, todo tiene un tiempo en el manejo de las crisis. El que yo venga con una expectativa, una creencia de que quiero solución rápida, una vía rápida, una salida inmediata al problema, me va a crear una frustración, lo cual me va a llevar a una crisis de ansiedad. Lo importante es revisar esta creencia bajo la premisa de que todo conflicto tiene una fecha de inicio y también tiene una fecha de conclusión o de terminación. Muchas personas no operan en esa creencia, en esa mentalidad. Por lo tanto, cuando yo entro con la expectativa de que necesito soluciones rápidas, necesito sanar de manera inmediata, necesito recuperarme lo más pronto posible, estoy brincando procesos como por ejemplo de procesamiento emocional. Hay heridas. Hay experiencias, hay traumas, hay situaciones que en la manera que yo respondo está muy dominada por el miedo, está muy dominada por el control o necesidad de control de la situación. Y esto me lleva entonces a que la crisis que estoy experimentando en mi medio ambiente fuera de mí, por lo tanto, se empeore a través del medio ambiente que estoy creando dentro de mí. O sea, en otras palabras, la expectativa. Por lo tanto, cuando estoy manejando crisis, cuando estoy manejando recuperación de pérdidas, es importante tomar en cuenta el tiempo de recuperación. Significa, tengo que normalizar los sentimientos. Me siento frustrado, es normal. Me siento molesto, incómodo, es humano experimentarlo. Estoy sufriendo una pérdida, tengo permiso de darme luto, porque muchos de los problemas de salud mental de algunas de las personas que nos ven y nos escuchan se debe a que bloquean emocionalmente la experiencia, no procesan la experiencia. Y el problema es que cuando termina la crisis o es superada, el tiempo que tome, como no procesaron emocionalmente la situación, entonces le explota la crisis. No sé si han visto que en algunas ocasiones las personas cuando concluyen una crisis o la superan, en vez de estar felices, en vez de estar aliviados, entran en una depresión, Ujú. entran en una tristeza, entran en un desánimo. Entonces como que no te cuadra, pero ven acá, si ya la situación Ujú. se superó, está resuelta, lograste una solución, ¿por qué estás tan decaído en el ánimo? Resulta que una vez el estresor externo es removido, se activa el estresor que estuvo
guardado, internalizado por mucho tiempo, y es por eso que algunas personas se descompensan. Otra creencia, sí. No, le quería comentar que uno puede entender también ese proceso, por ejemplo, cuando uno pasa por una situación de luto, que uno ve la familia bastante estable, pero después pasa la situación y le llega, ¿verdad? Esa explota, ¿verdad? Lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Explota todos esos sentimientos. Pasa con los diferentes situaciones cuando uno está en esa tensión, pues está enfuscado, ¿verdad? Está trabajando, y después, ¿qué pasa? Es como que llega ese sentimiento, y a veces como que es medio inexplicable, pero no sucede definitivamente. Sí, algo muy característico de lo que planteaste, Esteban, es que algunas personas en medio de una pérdida, un luto, por ejemplo, entran en una actitud de ser fuertes para poder apoyar a los demás. Y lo que algunas ocasiones ocurre es que en el manejo de la pérdida, en atender ese luto, se deshumanizan dentro del proceso. Es posible que usted pueda ser de fortaleza a otros o apoyo a otras personas sin usted anularse en la transacción. De ahí es porque algunas personas se enfocan tanto en cómo ayudar a otras personas, poder ser de apoyo a otras personas, y se olvidaron de ellos procesar la pérdida. Y resulta que mientras todos los demás se recuperaron, la persona que estuvo afanada o afanado en poder dar apoyo a otros, se olvida de sí mismo y tiene que manejar la pérdida de manera solitaria. Otra creencia que quiero compartir, que es la fuente de mucha ansiedad, es cuando usted entra en esta tentación de seguir comparando su vida con la vida de los demás. Esto es una de las fuentes de mayor estresor, mayor crisis, de desorientación, te aparta de tu realidad, te desconecta de tu realidad, las comparaciones. En esta época informática, muchas personas interpretan o abrazan lo que ven en las redes sociales de la vida de otras personas como modelo para aplicar a su vida personal. Y lo interesante es, no veo nada negativo de que usted encuentre modelaje, o sea, posibles alternativas para abrazar mejor calidad de vida. Pero cuando ya usted entra en comparaciones, me siento inferior, me siento rezagado, me siento desafortunado, me quisiera tener la experiencia del otro porque no estoy contento con mi experiencia personal, con mi situación personal. Si lo analiza, la persona está en negación con su realidad, en conflicto con su realidad. Y es por eso que algunas personas, cuando entran en comparaciones, comienzan a sentirse inferior. La ansiedad se eleva, por lo tanto, están más volátiles cuando son relaciones de conflicto familiar, conflicto de pareja, o peor aún, como muchas veces hemos advertido, usted no conoce lo que está dentro de la olla en la vida de la otra persona. Es muy subjetivo usted utilizar comparaciones o llegar a conclusiones, porque lo que usted ve en las redes sociales es solamente una estampa, un pedazo de la vida de esa persona. Usted no tiene la referencia absoluta de la vida de esa persona. Así que, como norma, la mejor comparación que usted va a hacer, si la quiere hacer, es contra usted mismo, no comparándose con otras personas. Dice, doctor, que en el segmento previo, el primero, que le invitamos a nuestro público que vaya para que vea la introducción, y las primeras dos, usted planteó que lo que los demás piensen no nos debe definir. Bastante vinculada a este punto 4. O sea, esa presión que genera en nosotros lo que la gente piensa que debemos hacer con nuestra vida es estresante. Porque de repente sí, uno decide vivir un estilo de vida que produzca paz, tranquilidad, que genere lo básico necesario para vivir y disfrutar la vida. Y a veces otros te ven como perdedor o perdedora, o te meten una presión como que deberías tener un estándar de vida desde la óptica de ellos. Uh-huh. Acuérdate que particularmente la cultura hispana, desde niñez se nos educa, por no decir se nos acondiciona, no vivir basado, ¿verdad?, orientado en el criterio propio. Se nos orienta más hacia el colectivo, de que mi valía como persona es definida, es construida, es ensamblada
por la opinión y la aprobación de segundos y terceros, que en algunas ocasiones pueden ser hasta personas desconocidas. Cuando la persona se va desarrollando en lo que es su desarrollo de vida, desarrollo humano, bajo este sistema de creencias, esto crea un problema extraordinario en el funcionamiento de la persona porque vive continuamente bajo la ansiedad de qué pueden pensar de mí, qué pueden opinar, si me aprueban o desaprueban. Y si lo analizas, lo que hace es alejar a la persona de lo que es su construcción de su individualidad, de darle validación a su criterio propio, de tener capacidad analítica y discernimiento, y aún más importante, asumir responsabilidad por sus propias decisiones. Por eso usted ve una generación que se está en desarrollo muy orientada a la ansiedad porque viven basado, ¿verdad?, en no promover una identidad, no promover una individualidad. Siempre estoy abrazando el criterio ajeno, buscando la validación ajena, y aún para propósito de la vida espiritual es sumamente, espiritualmente hablando, un bloqueo, un sabotaje. Porque a última instancia, la verdadera aprobación y validación que yo debo promover y procurar es la que proviene acerca de Dios. Finalmente, en esta intervención, otra creencia que promueve los estados de ansiedad en muchas personas es que está muy bien no saber o no tener la respuesta hacia todas tus circunstancias o controversias. Lo que significa no es negativo usted añadir un contenido de humildad intelectual y poder reconocer, no tengo las herramientas, no tengo las respuestas, porque cuando la persona cultiva esta actitud de apertura, esta actitud de que tengo límites, no soy infinito, no soy omnipresente, ni tampoco tengo omniconocimiento, sino que estoy limitado, pero puedo darme la apertura a buscar ese conocimiento, a buscar esos recursos, vas a descubrir que la persona va a estar promoviendo mejor calidad de vida, su ansiedad comienza a disminuir dramáticamente porque no lleva este yugo insoportable de que si no tengo las respuestas es que soy un fracaso, es que soy incompetente, o que en algunas personas interpretan que son mediocres. Si te das cuenta, incompetente, fracasado o mediocre son, ¿verdad?, referencias, interpretaciones que yo me adjudico como persona a mi valía. O sea, yo mismo estoy entrando en una transacción donde yo agredo mi dignidad. Estoy en una transacción donde yo me falto el respeto. Estoy en una transacción donde yo mismo soy promotor de minusvalía. Entonces esto es lo irónico. Protesto o muchas veces encuentro en controversia que no le permito a nadie que me falte el respeto o no le permito que la gente agreda mi valía, pero sin embargo somos tolerantes a nuestras propias agresiones. Esa disonancia, esa incongruencia es la que en muchas ocasiones lleva a que las personas estén atormentadas con severos episodios de ansiedad. Esos episodios, doctor, aquí usted ha dado varios puntos para tener, ¿verdad?, un proceso saludable y salir de ellos. Pero habrá gente que perpetúe la conducta, si podemos llamarla así, de ansiedad, y hasta dónde eso puede aguantarse o verse como algo normal para buscar ayuda profesional para poder... Eso se medica, yo no sé si eso... cuénteme un poquito. Sí, cómo no. Y con esto concluyo. Hay personas que se acostumbran tanto a vivir la vida en ansiedad que se convierte en una droga, no solamente psicológica, sino una droga emocional, o sea, adictos a la ansiedad. ¿Por qué? La ansiedad se convierte en un estilo de vida, se institucionaliza en el funcionamiento de la persona y por ende vas a ver que las personas secuestradas por esta enfermedad emocional, esta enfermedad psíquica, a consecuencia de las creencias que llevo en mí mismo, pues va a llevar a la persona a continuamente manejar los conflictos o las tensiones en una actitud de controversia. Por eso tú vas a ver que las personas que sufren de ansiedad, otra tendencia que tienen es al control.
lo cual significa, en vez de manejar los conflictos de una manera negociada, de una manera asertiva, que no atente contra la dignidad ajena, pues vas a encontrar que las personas controladas o, ¿verdad?, dominadas bajo ansiedad buscan la controversia, tratan de generar control en su ambiente de trabajo, control en el ambiente familiar, control en la relación conyugal, control en las experiencias eclesiásticas o fraternas, y por ende no es sorpresa que generan descarga, drenaje, tensión, fatiga a las personas que están alrededor, y en peores casos, las personas ansiosas pueden promover ansiedad en otros. O sea, estoy contaminado con la condición de salud y también se la apego involuntariamente o en muchas ocasiones irresponsablemente a otras personas. Y es por eso que la ansiedad es la condición de enfermedad mental más severa del siglo XXI.